Y le invito a abrir su Biblia, si es tan amable, en Jeremías, capítulo 44, verso 4. Muy bien. Dice así, Jeremías 44, 4. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Esta es una palabra de Dios dada a su pueblo a través de Jeremías. Una palabra contundente, mis hermanos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, obtenemos mucha riqueza, la más grande riqueza, de hecho, la única riqueza eterna, espiritual. Cuando estudiamos la sana doctrina, obtenemos de Dios un privilegio, no sé si usted ya lo ha experimentado, el privilegio de recibir sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo cuando llega la tentación, cuando el pecado acecha la vida de cada uno de nosotros. Estamos hablando dentro de la serie La lucha contra el pecado. Yo le he titulado a este tema Conformismo ante el pecado o determinación en contra de él, contra el pecado. Sabiduría de Dios para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos saben que necesitamos eso? Es esencial, ¿no? De hecho, Salomón, un hombre del cual se dice que no habría un hombre más sabio que él sobre la tierra, y por el hecho de que fue la sabiduría de Dios la que fue derramada en él, yo lo creo. Orando a Dios, cuando él iba a tomar el trono de Israel después de su padre David, él pidió lo siguiente, él le decía al Señor, Señor, da pues a tu siervo corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Y agradó al Señor que Salomón pidiese esto. ¿Quiere usted agradar al Señor? Yo sé que sí. ¿Lo quiere usted agradar de verdad? Pídale a Él que le dé sabiduría. Eso agrada a Dios. Dejemos de pedirle las cosas que ni siquiera están en su voluntad. Cosas que Él ya tiene contemplado darnos, pero no en este tiempo. Y pídale sabiduría también, inclusive para pedirle. Y si usted le pide sabiduría, a Él le va a agradar. El Señor se agradó que Salomón pidiera esto. Quiero distinguir, Señor, entre lo bueno y lo malo. La Biblia dice que hay hombres con tanta osadía que se atreven a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tergiversan todo. Y los seres humanos que no conocen a Dios, engañados por el sistema del mundo, viven con esa mentalidad, llamándole a lo bueno malo y viceversa. A lo malo le llaman bueno. Desechan lo bueno porque no es para ellos y se aferran a lo malo diciendo que no tiene nada de malo. Ese es el engaño de la mente sin Dios, que está en la mente sin Dios. Dios quiere que oremos pidiendo para distinguir entre lo bueno y lo malo. Para vivir una vida cristiana, mis hermanos, en la voluntad de Dios, es importante, de hecho es vital, que sepamos lo que es el pecado. En esto no voy a ahondar mucho porque el pastor Olivares nos explicó esto hace 2 semanas. Le animo a que usted escuche esa enseñanza, también la del domingo pasado, para que usted vaya ligado en esta serie, porque él nos explicaba qué es el pecado. Debemos de saber qué es pecado, qué cosas o acciones lo son, además de saber también cómo es que el Señor quiere que nos comportemos ante el pecado, cuando la tentación llega. El pecado en el griego, lo sabemos, es errar al blanco. ¿Por qué hacía Pablo esto? Poner este tipo de ejemplos, porque él tomaba ejemplos de las competencias deportivas, veía mucho a los griegos, ¿verdad? Y se le ocurrió que tal vez al lanzar una flecha a un competidor o una lanza y no dar al blanco, eso era pecar, no llegar al objetivo de Dios. Eso es pecar. Pero en el hebreo suena muy contundente lo que es pecado. Pecado tiene una palabra hebrea con 2 raíces. En la primera palabra el pecado significa ofensa. Pensar que el pecado es una ofensa ya es más contundente que simplemente la palabra pecado, porque la palabra pecado, mis hermanos, es una palabra muy mencionada.
En el mundo tendrá su traducción a cada idioma, pero en sí la palabra pecado, como es para nosotros, pecado, a algunos, quienes no saben qué significa en el fondo y delante de Dios, no les es una palabra contundente. Pero ofensa posiblemente sí. Es ofensa. Pecado es ofender. Pecar es ofender. Hay una siguiente raíz que significa, que nos habla que el significado de pecar es cometer un crimen, una culpa o una falta. También significa cometer un error, también significa hacer daño. Pecar es hacer daño. ¿A quién? En primer lugar, a ti. Cuando hay un pecado, una persona se daña a sí mismo, pero también daña a alguien más. Daña a los que le rodean, y es una afrenta al corazón de Dios directamente. A Él es a quien se ofende. A Él es a quien delante de Él se comete una falta, un crimen y una culpa. También pecar significa defraudar y delinquir. Obviamente, para entender por qué pecar es ofender, delinquir, defraudar, dañar, errar, cometer un crimen, tenemos que entender que si la Biblia nos da este significado, tenemos que estar conscientes de que es dañar, cometer un error, defraudar, delinquir, faltar, ofender. ¿A quién? Al Señor, ¿no es así? Al Señor. El apóstol Juan, en una de sus cartas, la primera, escribió que el pecado es infracción a la ley. Si nosotros no conocemos la ley, en este caso de Dios, puede haber ocasiones en las que estemos confundidos cuando algo es pecado o no. Tú puedes estacionarte en una de las aceras de la ciudad, y cuando llegas a tu auto puede llegar el agente de tránsito y decirte: oiga, usted está cometiendo una infracción. Y tú puedes decir: pero si mi auto está detenido, no estoy ni siquiera, no hay luz roja. Pero se detuvo usted y se estacionó en donde está la banqueta color amarillo. ¿Sí sabe usted que es prohibido estacionarse en el color amarillo? Ya sea porque es de parte del ayuntamiento que puso ahí la señalización, o el mismo departamento de tránsito, o porque alguien pagó el permiso y le pueden pintar su banqueta y ese lugar es de él porque paga un permiso. Usted se estacionó y dice: ay, no sabía que el color amarillo era el prohibido para estacionarse. Usted no conocía esa parte en la ley, por lo tanto infringió la ley. Cuando la gente comienza en el camino del Señor, un nuevo cristiano, un nuevo creyente, le es de suma responsabilidad, mis hermanos, empezar a estudiar los mandamientos de Dios, conocerlos, asimilarlos, amarlos. Cuando amamos los mandamientos de Dios y estamos pendientes de ellos, sabremos entonces en qué momento podríamos infringir la ley de Dios. Eso dice el apóstol Juan: el pecado es infracción de la ley. Con lo que entendemos que el pecado es toda aquella acción entonces que va contraria a la ley de Dios, a la ley del Señor. En nuestro caminar con Dios, Él nos ha traído de esclavitud a libertad, ¿cierto? ¿Cuántos son libres ahora? Amén, gritan muchos. ¿Sí son libres o no? Sí. Lo que lleva tiempo es el proceso de restauración y de madurez en nosotros. Pero Él nos sacó de la cárcel espiritual, ¿verdad? Pero ya que nos sacó, ahora va a empezar a trabajar en nosotros. Pero somos libres por Jesucristo. Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Porque Él ha perdonado nuestro pecado. Esto que le estoy mencionando, mis hermanos, es entendido y asimilado solamente por aquellos que han nacido de nuevo. Yo no sé quién de ustedes aquí, no sé cuántos hay aquí, creo que hay más de 1000 personas. Yo no sé quién de ustedes es nacido de nuevo. A los que conozco más de cerca, podría decir: sí, él es nacido de nuevo, pero a una mayoría de ustedes yo no los conozco en su vida personal, ¿verdad? Muchos tengo el gusto de saludarlos, etcétera, ese trato entre hermanos, ¿verdad? Entre amigos. Pero solo usted es quien puede saber si tiene o no la seguridad de ser nacido de Dios ya. Y ese es un reto que Dios nos pone hoy delante de nosotros. Eso nos va a llevar a entender si cuando
se presente la lucha contra el pecado, vamos a tener una reacción de conformismo ante el pecado o de determinación en contra de él. Esto es por lo que vamos a explicar más en un momento. Debe ser entonces recibido y asimilado y comprendido el hecho de que el Señor nos ha hecho libres y ha perdonado nuestro pecado. Pero los que son nacidos de nuevo lo entienden de una manera especial, porque han renunciado por el poder del Espíritu Santo, no a nuestras fuerzas, hemos renunciado a nuestra naturaleza pecaminosa y hemos decidido vivir en la naturaleza de Cristo, en el carácter de Cristo. Ese es rasgo característico de un nacido de nuevo. Y ellos entienden el asunto con respecto a pecar y al pecado. El apóstol Juan también declara en ese mismo pasaje que todo aquel que es nacido de Dios, ¿quién sabe qué dice ahí? No practica el pecado. También dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Saber esto, mis hermanos, que yo creo que todos lo podemos entender, que el que es nacido de Dios no practica el pecado y el que practica el pecado es del diablo. Saber esto y estar conscientes de ello es lo que nos va a mantener alertas para tener la actitud correcta, la reacción correcta y sobre todo espiritual a la hora de enfrentar la tentación. La serie se llama La lucha contra el pecado. Y una pregunta aquí, que no importa que no me responda en voz alta, es para usted, para que usted la medite, para que le responda a Dios. Cuando el pecado acecha su vida, ¿qué actitud tiene usted hacia el pecado? ¿Se conforma al pecado? ¿O toma una actitud de determinación en contra del pecado? ¿Ya lo pensó? Solo puede haber estas dos actitudes ante el pecado, no hay otra. O usted se conforma, o usted se determina en contra. ¿Qué significa eso? ¿A cuántos les gusta la gelatina? Ya los desperté. Bien. ¿Han visto cuando su esposa hace una gelatina o tu mamá? Qué curioso. Tú haces la gelatina y para que tome cierta forma, porque no la vas a echar en la mesa y se va a desparramar. La vas a echar en un molde y el líquido va a buscar cada rincón del molde. Se va a meter en cada rincón del molde. La gelatina puedes hacerla de la forma de un rectángulo, de un círculo, etcétera. De Mickey Mouse, si te gusta, ¿verdad? Se mete a cada rincón, a la orejita de Mickey Mouse. Ahí se mete y se acomoda, se conforma al molde. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12:1 que no debemos conformarnos, hacerse a la forma de este mundo, este siglo, sino que nos transformemos en la renovación de nuestro entendimiento, por la palabra de Dios, obviamente. Frente al pecado, tú puedes vertirte, si me dejan decirlo así, y tomar la forma de, y ya estás acoplado, estás enganchado, estás hecho a la forma de aquello en lo que fuiste tentado, de aquello que acechó a tu vida para cometer una falta, una ofensa a Dios. O puedes tener una actitud de determinación contra el pecado. ¿Con qué actitud se dispone usted a pararse frente al pecado cuando éste llega? ¿Con qué actitud? Hay algo muy importante, mis hermanos, con respecto a lo que el Señor hace por amor a nosotros cuando estamos próximos a pasar una prueba, alguna tentación, porque estamos hablando de la lucha contra el pecado. Yo le invito a que me acompañe a Génesis 4, si es tan amable. En Génesis 4 está descrito el momento en el que Caín estaba a punto de matar a su hermano, ¿cierto? En ese momento Dios le habla a Caín. Caín ya estaba ensañado con su hermano, dice el capítulo 4 de Génesis, verso 6, dice entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Ensañarse es enojarse
a un grado de desear una venganza, matar. Eso iba a hacer Caín, eso hizo. Le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es el Señor hablándole a Caín, ¿cierto? Verso 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, si decides hacer el bien, te va a ir bien. Yo estoy aquí para levantarte, Caín. Pero también le dijo, pero si no hicieres bien, ¿dónde está el pecado? ¿Me ayuda en voz alta? El pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, lo importante aquí es que le dice, el pecado está a la puerta, advirtiéndole con esto a Caín, el Señor, que el pecado ya lo estaba esperando, lo estaba acechando. Cuando usted y yo salgamos de esta iglesia, mi hermano, va a haber situaciones en las que el enemigo va a querer que usted le falle a Dios. ¿Cuántos están conscientes de eso? Cuando usted se salga por esta puerta, por aquellas puertas por las que usted guste salirse, que esté abierta. Cuando usted se salga, el enemigo ya lo está esperando. Ya lo está esperando a usted y a mí. ¿Sí sabía eso o no? ¿Sí sabía que él anda como león rugiente? Buscando a quien devorar. Así anda el enemigo. Y usted puede ir a su carro donde está estacionado y él puede estarse escondiendo ahí detrás de los demás carros. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene el cristianito, ahí viene el cristianito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y él empieza a averiguar sus debilidades. Y si no se las ha entregado a Cristo, de lo cual hablaremos más adelante, de ahí él se va. Ya sé dónde. Y empieza el ataque. Los dardos de fuego, sin piedad. Aquí algunos traen una cara de todos llenos de dardos. Parecen de esas ruedas de tiro al blanco. Todos así, las caras llenos de dardos parecen, ¿no? ¿Me entendió la analogía? Yo no sé si su corazón viene lleno de dardos. El caso es que el pecado está a la puerta, tocando. Si usted le abre una rendija, el pecado no dice, hola, ¿puedo entrar? Él empuja la puerta. Pero, ¿verdad? Jesucristo no. Jesús dice en Apocalipsis 3:20 que Él toca a la puerta y llama. Y si alguien le abre, Él entra. Qué hermoso, ¿no? Y cena con Él y Él cena con Jesús. Otra cosa, ¿no? Pero el pecado también está a la puerta. ¿A quién le vas a abrir la puerta? ¿Verdad? El Señor le advirtió a Caín con tiempo. ¿Me escuchó eso? Escúchame, hermano. Dios es tan bueno con nosotros que cuando estamos en comunión con Él, Él nos advierte del peligro. Usted y yo no vamos a tener ningún pretexto cuando estemos delante de Dios de algún pecado que hayamos cometido deliberadamente. Y que usted le diga, Señor, pero es que de ese pecado nadie me avisó. ¿En serio nadie te avisó? Por favor. Nadie puede atreverse a decir eso. Nadie me dijo, ¿nadie te dijo? Bien. El Señor le habló a Caín y le dijo, Caín, si hicieres bien, escogió lo malo. En nuestro verso inicial que le invité a leer, quisiera invitarlo a ver la contundencia más a fondo de este verso, mis hermanos. Es Jeremías 44:4. Si no lo ha cerrado, fíjese una vez más lo que dice. Dice Jeremías 44:4. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Escúcheme, hermano. ¿Usted entiende que este versículo es una palabra de Dios anticipada al pecado? Sí lo es. Porque el Señor envió desde a qué hora a sus profetas. Desde temprano y sin cesar, continuamente la advertencia del Señor. Cuida esto, mira, ten cuidado, y etcétera, etcétera. ¿Cuántos han sido avisados alguna vez de un peligro? Muchos aquí. Este es un versículo el cual nos habla que Israel no podía poner un pretexto de que el Señor no le sabía decir o no le avisaba cuando algo no le agradaba a Dios.
Desde temprano y sin cesar, continuamente te mandé gente que te dijera, eso es algo abominable, dice el verso, que yo aborrezco, no lo hagas. ¿Ya ubicó usted algo que sea abominable? ¿En su mente ya lo ubicó? Eso Dios aborrece. Y desde temprano y sin cesar el Señor envió a sus profetas. Eso habla del amor de Dios, mis hermanos, para mantenernos alertas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Que nos mantiene alertas. Eso es una bendición para los cristianos, mis hermanos. Cosa abominable que yo aborrezco, dice el Señor. Eso no quiero que hagáis. Es lo que quiero que no hagáis. Cosa abominable, una forma contundente, no sé qué opine usted, una forma tajante de llamarle el Señor a lo que Él aborrece, abominable. Ya dijimos que el pecado es ofender y es un daño. Y si el Señor dice, esta es una cosa abominable que yo aborrezco, bueno, ¿qué más hay como trasfondo en esto? Directo del corazón de Dios. El Señor dice cosa abominable. ¿Qué es una cosa abominable? Del hebreo significa algo repugnante moralmente. ¿Sabe usted de algo que sea repugnante en lo moral? ¿Cuántos saben de algo? No me diga qué, nomás, si sabe o no algo. Sí. Es una asquerosidad, mi hermano, así dice el diccionario, ¿eh? Algo asqueroso. Eso es algo abominable. Es específicamente o concretamente algo de idolatría. Ídolo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? El Señor le ponía una línea a su pueblo para que no pasaran esa línea, tenían que obedecer, y de no irse a otros pueblos paganos, los hombres sobre todo, también las mujeres, y buscar a mujeres no israelitas para fornicar con ellas. Iban a adorar a Baal peor, que es el peor de todos los Baales, ¿verdad? Y es en sí el centro de la llamada de atención del Señor a su pueblo. Esa es la cosa abominable. Es un pecado que afrenta directamente el cuerpo del ser humano, la fornicación. Y sabemos que la fornicación puede ser desde la mente. El Señor Jesús dijo que cuando alguien ve a una mujer y la desea en su corazón, ya pecó con ella. A partir de esa raíz pecaminosa surgen otras cosas abominables, las cuales conforman la lista de las cosas que el Señor aborrece. Bien, mis hermanos. De hecho, la palabra aborrezco, aquí cuando dice el Señor, cosa abominable que yo aborrezco, es una palabra que significa aversión, cosa que yo odio, dice el Señor. Es obvio que entender que el pecado, mis hermanos, es algo que Dios aborrece, porque es algo asqueroso delante de Él, así dice la Biblia, nos mantiene conscientes constantemente, desde temprano y sin cesar, como dice Jeremías. Nos mantiene conscientes constantemente de lo que es en sí el pecado. Algo que yo odio, dice el Señor. Por lo tanto, dice, no hagáis esta cosa asquerosa que yo odio. Qué diferente se oye eso a decir, ay, eso es pecado delante de Dios, no lo hagas, es pecado. Así fuimos enseñados. Tú ora a Dios y el Señor te perdona tu pecado. Sí, sí es cierto. Pero cuando ya somos cristianos y estamos madurando, debemos entender qué es el pecado, mis hermanos, y a qué grado ofende a Dios y qué reacción tiene Dios ante el pecado para nosotros tener la misma reacción. Si Dios aborrece algo, yo lo tengo que aborrecer también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Dios ama algo, yo lo tengo que amar también. ¿Entendemos eso todos? Lo que Dios aborrece, yo lo debo de aborrecer. Es muy distinto cuando tú luchas contra un pecado, luchar contra ese pecado en una batalla en la que como no estás convencido que es algo que es aborrecido por Dios, la batalla se hace como cuerpo a cuerpo. Y estás ahí frente a la tentación. Un hombre frente a su computadora. Un hombre, yo qué sé, a quien su secretaria le coquetea. Una mujer a quien un hombre le coquetea.
Un joven invitado por sus amigos a ir a cierto lugar. Todo eso. Si tú eres cristiano y estás consciente de que el pecado es aborrecido por Dios, tú puedes luchar de una forma, podría ser esta. Tú puedes estar frente al pecado y cuando llega la tentación decir, meter tu mano a la bolsa y temblar y decir, dar el botón en la computadora. O cuando te invitan a algún lugar tus amigos, decir, ¿a dónde van a ir? Pues te invitamos, ven. Aunque seas cristiano, ¿qué tiene? Ven, te invitamos. Tú puedes decir, no, es que, ¿a dónde van? A un lugar, ya te hemos dicho dónde, pero deja hablarle a mi esposa, a ver dónde está. A ver si le puedo decir que voy a trabajar hasta más tarde. Y estás ahí luchando, ¿verdad? ¿Qué diferente es eso a que tú está la tentación y dices, esto Dios lo aborrece? O cuando te invitan a decir, te invitamos a este lugar y dices, no, gracias, que les vaya bien, bye. Qué diferente la actitud, ¿no? Si tú no aborreces el pecado con el cual luchas, mi hermano, es muy posible que vas a estar cayendo una y otra vez. Por el contrario, si tú has estado cayendo últimamente en una tentación, quiero decirte algo, tú no aborreces ese pecado. Así te vuelvas a arrepentir, que es necesario y lo debes de hacer, cuando vuelves a caer es porque te gusta. No lo niegues, te gusta. Y eso es contrario a Dios, porque te está gustando algo que Dios aborrece. ¿Entendemos ese concepto, mis hermanos? Dios lo aborrece. Yo también. Dice el apóstol Pablo, me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Cristo es el maestro de la santidad, ¿sí o no? Si te fortaleces en Él y en el poder de su fuerza, todos podemos decir no. Tampoco va a suceder que jamás vas a pecar. Estamos en el cuerpo humano. El apóstol Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No significa que nunca va a pecar. Significa que no ama el pecado y no va detrás de él. Que su pecado es transitorio y accidental, pero no deliberado. Porque para los que pecan deliberadamente sabiendo que están pisoteando la sangre de Cristo, ¿qué más hay para ellos? Dice Hebreos, una horrible expectación de juicio. Pecas deliberadamente, no lo dejas, es porque no lo aborreces, hermano. Tenemos que cambiar nuestra mente a la mente de Cristo. Amén. Cristo aborrece el pecado, porque Él es Dios, es uno con el Padre. Todos sabemos aquí cuáles son las consecuencias terrenales del pecado. Una, por ejemplo, un hombre que comete adulterio pierde a su familia. ¿Eso le va a doler? Pregúntale a alguien que haya cometido adulterio y su esposa ya no lo quiere ver y sus hijos lejos de él. Hay consecuencias terrenales, pero ¿qué tal las consecuencias eternas? Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Que tu familia te deje? La paga del pecado es muerte, la consecuencia eterna. De hecho, mis hermanos, esta podría ser una buena razón para aferrarnos a ella, para no pecar. Si te preguntan a ti, oye, ¿tú por qué no le fallas a Dios? ¿Por qué te aferras a vivir agradando a Dios? Porque me muero si le fallo. Porque si peco, la paga del pecado es muerte. Qué bueno es decir que yo no peco porque tengo miedo a morir. Pero fíjese, hermano, así no pensaba José. José, cuando vino la esposa de Potifar a tentarlo y le dijo, acuéstate conmigo, él le dijo, no quiero. Con esas palabras le dijo, no quiero. ¿Cómo cometería yo este grande pecado contra Dios? Así dijo en Génesis. La razón por la que José no pecó, él sabía que si pecaba habría una muerte espiritual, pero la principal razón era porque no quería ofender a Dios. ¿Esa es tu forma de pensar cuando se presenta la tentación? No voy a fallar en ese pecado, no voy a pecar porque lastimo el corazón de Dios. ¿Cómo saben que Dios nos ama? Cuando tú ofendes a alguien que te ama, lo lastimas. También Dios tiene corazón, hermanos. Él es justo y Él es recio y tiene ira, pero también tiene amor.
Y todo el amor que ha tenido por ti, por mí, lo podemos devaluar, lo podemos descuidar, lo podemos pisotear, hermano, cuando no tenemos en mente que pecar es algo aborrecible por Dios. Sabiendo entonces que la paga del pecado es muerte, esa es nuestra razón para no pecar, una muy contundente. De hecho, todo en cuanto al pecado se refiere, mis hermanos, está en la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Lo que tú quieras estudiar acerca del pecado, todo lo vas a encontrar en tu Biblia. Todo. La Biblia nos enseña para estar alertas y no ignorar las maquinaciones del enemigo. Aquel que ignora cómo opera Satanás, cae en sus garras, cae en su trampa. Y la Biblia nos puede advertir las maquinaciones del enemigo para estar alertas. Eso es estudiando la palabra de Dios. Pero un reto que la palabra de Dios nos lanza este día es precisamente ese: tener la actitud hacia el pecado que Dios tiene hacia él. De hecho, yo al compartirte este tema, mi hermano, mi hermana, es el deseo de mi corazón que al terminar esta reunión tú te vayas con esa mentalidad. Dios aborrece el pecado, por lo tanto yo también. Dios aborrece el pecado, por lo tanto yo también. No como algo que vas a hacer una plana en tu casa, aprenderlo, hasta repetirlo. No. Algo que debe entrar en nuestro corazón y quedar grabado ahí. Mi Dios aborrece el pecado, yo también lo aborrezco. Todo aquello que es contrario a mí y yo aborrezco, no hagáis tal cosa abominable. Mis hermanos, más que tratar de evadir el pecado por las consecuencias que éste trae, Dios espera de nosotros una actitud de aborrecimiento hacia el pecado. Tú puedes evadir el pecado, está bien. Puedes estar, como le decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones. Pero más aún que eso, mantener una actitud de odiar el pecado. Ve conmigo al Salmo 97, si eres tan amable. Salmo 97, 10. ¿Ya vio qué bonitas se oyen las Biblias hojeándose? Si no traes Biblia, acércate con un cristiano que te comparta. ¿Listo? Dicen, no, pues yo traigo un iPad. No se oyen las hojas, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, ¿cierto? Y hay que leerla en donde la tengas, hay que leerla. Dice el Salmo 97, 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Ahorita leemos lo demás, pero a ver esta frase. ¿Me ayuda en voz alta? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Hay alguien aquí que no entienda esta frase? Por favor, levante la mano. Con todo gusto le explico. ¿Quién no entiende? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Todos aquí? ¿Sí? ¿Amén? Está claro, ¿no? Hasta el más ateo entendería esto. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Punto. Cuando yo estaba más joven, pero cuando tenía como 17 años, la persona que se acercó a mí en una amistad que todavía tengo con esta persona, a enseñarme las primeras cosas de la música y todo, me regaló un disco cristiano de un cantante de aquel tiempo. Y había una canción en ese disco, en ese cassette todavía, era un cassette, que la canción era extremadamente pegajosa en el coro de la canción. Es un cantante como tipo rock, así como el ritmo era tum, tum, pa, tum, tum, pa. A ver, hágale. No se cree. Tum, tum, pa. Y la canción decía: ama a Dios, odia el pecado. Ama a Dios, odia el pecado. Es en inglés, pero no la quiero cantar en inglés porque los puedo hacer sentir mal. Sí. ¿Verdad, pastor? Love God, hate sin. ¿Sí es hate sin? Hate sin, odia el pecado. Reto, ahí está. Y sí dije bien. Es que mis hermanos saben hablar inglés. Tony también. Love God, hate sin. Solo eso decía. Y yo la oía y la oía y la oía. Ama a Dios, odia el pecado. Ama a Dios, odia el pecado. ¿Cómo? Mire, me estoy acordando ahorita. Y fue hace unos 3 años. No es cierto. Tenía 17. Échele cuentas, pero no me pregunte mi edad ahorita. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Continuando. Él guarda las almas de sus santos. De la mano de los impíos los libra. Una pregunta aquí. El Señor está hablando claramente en su palabra por el salmista que Él guarda y libra.
¿Pero a quién? ¿A quién? Ayúdeme, ¿a quién, mi hermano? A sus santos. No a cualquier persona. No a cualquier persona. Solo a sus santos los guarda, los cuida y los libra de todo mal, de todo pecado. ¿Qué es un santo? ¿El que pones de cabeza para conseguir novio? ¿Verdad que no? No, ese no es un santo. Ese es un muñeco de madera o de metal. ¿Sabe qué es un santo? Un santo es alguien consagrado a Dios, entregado a Él. No porque se haya entregado ya es santo. Es santo porque Dios santifica. Dios es quien santifica. Y vivimos en santidad porque Él nos invitó a vivir en su santidad. Pero ya vivir en santidad es, vivir santo es vivir consagrado a Dios. Eso es ser santo, mis hermanos. El Señor guarda las almas, guarda las emociones, guarda sus corazones, guarda su mente, guarda sus pensamientos y los libra de los impíos a sus santos, a quienes viven consagrados a Él. Nada más. Si tú no eres un santo, si no vives consagrado a Dios, si te gusta venir a la iglesia, nada más venir porque por alguna razón, pero no vives consagrado a Dios, a ti Dios no te va a ayudar en esta área. Ahí dice que a sus santos, ¿claro o no? Ah, sí. Los demás, a sus fuerzas los deja. Hubo muchas batallas en la Biblia en la que Israel peleó por sus fuerzas, como en el caso de cuando se robaron el arca, que Elí cayó y se desnucó y perdió Israel. Hubo muchas muertes, pero hubo batallas en las que Dios le dijo a David, por ejemplo, pelea de esta manera o de esta otra forma, a Ezequías, a Gedeón, y ganaron batallas. Cuando nos consagramos a Dios, mis hermanos, ganamos las batallas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no eres un santo del Señor, no hay garantía de que Él te guarde y te libre de la mano de los impíos. Porque este salmo está hablando de una batalla, pero Él libra a sus santos. Espiritualmente todos tenemos una batalla diaria contra el pecado, todos, en la que dependiendo de nuestra actitud hacia el pecado, luchamos y vencemos, o simplemente somos vencidos. ¿Tú eres conformista ante el pecado o eres determinado en contra del pecado? Porque conoces la ley de Dios, porque sabes que es ofensa a Él, porque sabes que esas son cosas que Él aborrece y estás consciente de todo eso y te alimentas cada vez más, y a la hora de la tentación eres un cristiano, como dicen por ahí, armado y peligroso. La coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el calzado con el apresto del Evangelio. Te atrás andas, pero sí, ¿verdad? Y no es lo mismo que tú te hagas para atrás cuando el enemigo viene, a que el enemigo sea el que se haga para atrás cuando tú llegas. ¿Quién es quien persigue a quién? ¿El león al antílope o el antílope al león? Pero nosotros no somos antílopes, hermano. ¿A dónde vas con eso, Julio? No te entiendo nada. Somos ovejas. Y delante de un león, ¿qué puede hacer una oveja? Llorar. Y esperar a que se lo coma, ¿verdad? Pero el león, cuando llega este león rugiente frente al león de la tribu de Judá, ¿qué hace el león? No, pues queda como un gatito, ¿no? Nosotros nos fortalecemos en Jesús y en el poder de su fuerza, mis hermanos. En ese sentido es que nosotros, en nuestra batalla diaria contra el pecado, fortalecidos en Jesús, en su Espíritu Santo, permaneciendo en Él, es como vencemos y es cuando llegamos a tener una actitud determinante contra el pecado. Separados de Cristo, no. Y vamos a ver un poquito más de eso adelante. Aunque sabemos que debemos luchar contra el pecado, si no tenemos una actitud de determinación, de aborrecimiento hacia Él, estamos en peligro de caer en la trampa. El Salmo dice, los que amáis a Jehová aborreced el mal. Estamos en peligro de caer en la trampa. Vaya conmigo, si es tan amable, ahora sí a la primera carta de Juan. Quiero invitarle a leer algo ahí, juntos. Es primera de Juan 3.
Es un tema en el que Juan habló acerca de los hijos de Dios y el amor hacia los demás, primera carta de Juan 3. Pero él escribió unos factores muy importantes con respecto a la lucha contra el pecado, al pecado en sí. Primera de Juan capítulo 3 dice así. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Nota usted, interrumpo aquí el versículo, nota usted, mi hermano, ¿a quién se dirige Juan? A los que son hijos de Dios, a la iglesia, que ha nacido de nuevo, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios ahorita, pero Dios quiere algo más para nosotros, no en el sentido de que sea más que ser hijos de Dios, pero es en la glorificación de nuestro cuerpo, de eso habla aquí. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Sí somos hijos de Dios, pero hay otra cosa que va a manifestarse, y es que vamos a ser como Él. No en el sentido en el que vamos a ser dioses como el Señor es Dios y Jesús es Dios. No, sino en el sentido del carácter y las virtudes de Cristo. Vamos a ser como Él. Pero mientras tanto estamos en la tierra, debemos procurar vivir como Él. De eso habla el verso 3. Dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué esperanza se refiere? Que Cristo venga. ¿Cuántos esperan que Cristo venga? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa se purifica a sí mismo? En primer lugar, mis hermanos, para entenderlo, la vida cristiana es un proceso que consiste cada vez más en ser semejantes a Cristo. ¿Está consciente de eso? Si usted no lo sabía, déjeme decirle, la vida cristiana es un proceso que consiste en ser iguales a Cristo, en el carácter. Eso es imposible, Julio. Pues Dios nos dice en su palabra que debemos procurarlo y que vamos a ser en el carácter como Él un día. Y debemos vivir procurándolo. Eso es la vida cristiana. Este proceso no está completo hasta que Cristo venga y lo veamos cara a cara. Pero saber que es nuestra meta final, esa es nuestra meta final, ver a Cristo, debemos motivarnos a purificarnos, a vivir en santidad. Y le explico lo de purificar cuando dice el apóstol Juan. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de que Cristo venga, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Purificar aquí significa guardarnos en lo moral. Guardarnos en lo moral. Libres de la corrupción del pecado. Dios es quien nos purifica, lo sabemos, la sangre de Cristo. Pero sabemos que debemos procurar vivir moralmente idóneos. A eso nos invita la palabra de Dios al decir se purifica a sí mismo. Es decir, se mantiene en un estatus moral agradable a Dios. Como Él es puro, dice el texto. Eso dice. Por ejemplo, cuando hay estas dos acciones. Porque el que es nacido de Dios no peca o no practica el pecado, y el que practica el pecado es del diablo. Hay estas dos acciones. Es un ejemplo. Cuando tú lavas tu auto, hay quienes cuando lavan su auto lo cuidan y le ponen una cubierta o lo meten a la cochera que es con techo para que no se vuelva a ensuciar tan pronto. En ese sentido nosotros, el Señor nos ha lavado con su sangre. ¿Cuántos han sido lavados con la sangre de Cristo? En ese sentido ahora, habiendo sido lavados con la sangre de Cristo, ahora a nosotros nos corresponde vivir en la responsabilidad de vivir en pureza espiritual. Te guardas. ¿Ya te lavaron? Te guardas. ¿Me estoy explicando? En ese sentido es que nos purificamos a nosotros mismos. Nos guardamos en lo moral, idóneos delante del Señor, así como Él es puro. Eso es guardarnos en pureza. Pero hay quienes después de cometer una falta o un pecado, el Señor vienen pidiendo perdón. Eso está bien, es el proceso indicado. Piden perdón y son limpiados, son lavados. El Señor tiene misericordia todavía y nos lava. Y enseguida de estar limpios, vuelven a meterse al lodo. Como aquel ejemplo, ¿no? Si tú bañas a un puerquito y le pones un moño rosa y lo sueltas, ya estás listo. Va a ir a buscar dónde volver a hacer lodo para meterse. ¿Sí o no? Pero las ovejitas nomás andan cuidando de no ensuciarse, ¿no? ¿Eso es ser nacido de nuevo o no ser nacido de nuevo? El que va y se ensucia de nuevo no ha entendido. Es del diablo. Así dice la Biblia.
no procura, mejor dicho, mantenerse en pureza. Y explica el verso 4, si me acompaña. Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? De Dios. Pero hay que conocer la ley de Dios para saber cuándo es infracción. Hay que conocerla. Hay una diferencia, mis hermanos, escuche esto, entre cometer pecado y permanecer en pecado. ¿Me explico? Hay una diferencia contundente entre permanecer en pecado y cometerlo transitoriamente, accidentalmente. A eso me refiero. Aún los creyentes más fieles cometen pecados, pero no aman un pecado en particular ni deciden cometerlo. ¿Me expliqué en eso? Lo voy a repetir. Aún los creyentes más fieles pueden llegar a cometer pecado, pero no significa que aman ese pecado en particular o decidieron cometerlo. Eso es una mentalidad de un nacido de nuevo. Pero alguien que ha escogido un pecado y está decidiendo cometerlo y no se separa de ese pecado, no es nacido de nuevo. He ahí la clave para que tú y yo nos demos cuenta el porqué de nuestra batalla contra el pecado, como la esté viviendo cada quien. Porque hay quienes vencen y hay quienes no vencen. Y hay quienes en su batalla no están armados. Algunos en la batalla se entregan al enemigo. Es más, ya son del otro bando. Porque dice que el que practica el pecado es del diablo, o sea, es de su bando. Yo no sé, les dije al inicio, quién de ustedes es nacido de nuevo o no. Es un reto para cada quien. Si usted está luchando últimamente con algún pecado, usted debe saber si está permaneciendo en ese pecado, ubicarse en eso, o lo ha cometido accidentalmente. Sería una buena forma de detectar a qué bando pertenece usted. Tan solo con descubrir si ese pecado usted lo aborrece o no lo aborrece. Una persona que permanece en pecado no siente preocupación por lo que hace. Por lo tanto, nunca confiesa y nunca recibe perdón. Dicha persona está en contra de Dios sin importar cuán religiosa diga ser. Hay personas que cuando cometen pecado, usted ubique cuál sea su posición. Cuando cometen pecado, creen que Dios se le va a olvidar su pecado. ¿Cuántos saben que Dios sí sabe cuando pecamos y ve cuando cometemos una falla? Ah, sí. ¿Sabías que el Señor se acuerda de todos tus pecados si no has sido lavado con la sangre de Cristo? Lo único que hace que el Señor olvide nuestros pecados es que somos lavados con la sangre de Cristo. Si no, te los va a recordar uno a uno cuando estés frente a Él, porque no va a ver a Cristo en ti. ¿Me explico o no? En ese sentido, mis hermanos, es que no debemos dejar un pecado sin confesar al Señor. El tiempo no borra los pecados, los borra la sangre de Cristo. El tiempo no los va a borrar, hermano. Eso es ofender a Cristo. Decir que a Dios ya se le olvidó lo que hice ayer. Verso 5 de 1 de Juan 3. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció? Cristo. Y no hay pecado en Él. Este versículo tan cortito, mis hermanos, cuando una persona lo entiende, lo asimila y lo hace propio para sí, es otra muestra más de su nuevo nacimiento. Y por lo tanto va a poder tener una actitud contundente y determinada contra el pecado. Si no, de otra manera no lo va a poder hacer. ¿Por qué le digo esto? Dice Juan, sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Sumamente importante de asimilar en el corazón. Esto determina si eres nacido de nuevo o no. ¿Por qué? Porque quien está consciente que Cristo fue el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, después de haber sido quitados los sacrificios del Antiguo Testamento, que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:29, por haber llevado una vida perfecta y haberse inmolado por nuestros pecados, es decir, fue masacrado por nosotros,
Podemos ser completamente perdonados. A quien le importa si le falla a Dios, quien está pendiente de no ofender al Señor, va a estar pendiente, obviamente, de que cuando le falle, rogar que la sangre de Cristo lo limpie. Podemos reflexionar entonces sobre su muerte por nosotros y saber que nunca sufriremos por Él la muerte eterna. Esa mentalidad, estos pensamientos, esto que está hablando el apóstol Juan, lo tiene presente un nacido de nuevo. Y cuando llega el pecado, cuando se enfrenta a una lucha contra el pecado, sabe actuar, sabe reaccionar como Dios quiere que reaccione, contra el pecado, no condescendiente. Tú puedes tener mucho tiempo de cristiano y luchar todavía con un pecado. Todavía. Dice el verso 6, acompáñeme. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? ¿Me ayuda en voz alta, mi hermano? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Es necesario conocer al Señor una vez que venimos a la vida cristiana. O en todo caso, si vienes por primera vez y sabes que no eres cristiano, está la invitación a decidirte por una vida en la naturaleza de Cristo. Eso siempre lo vamos a estar invitando. Siempre en la misericordia de Dios. Dice el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nadie os engañe. Ni siquiera nosotros mismos engañarnos, mi hermano. ¿En qué sentido? En que tú pudieras, lo que te dije hace un momento, estar aquí, creer que por asistir a la iglesia logras algo. ¿Logras algo en qué sentido? En agradar a Dios. Logras quedar bien con Él. Porque te gusta más venir aquí que a la iglesia donde ibas antes. A la religión popular. Vienes aquí y dices, es que aquí me gusta más. Para ti es esa invitación. A que no te dejes ser engañado por otros, dice Juan, y por ti mismo. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué es hacer justicia? Obedecer a Dios. Dice verso 8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué significa no puede pecar? No busca el pecado, no lo anhela. No se permite un momento donde sea propicio fallarle a Dios. Eso significa no puede pecar. Todos tenemos aspectos, mis hermanos, en que la tentación es fuerte y tenemos hábitos difíciles de vencer. Tal vez después de haber hablado fuerte, te arrepientes de haberle dicho esa palabra a tu esposa. Y hubieras querido no hacerlo. O de hablarle así a tus hijos. O de haber hecho algo corrupto en el trabajo. Pero te arrepientes si estás en esa lucha y quieres vencer. Todos tenemos algo en que la tentación es fuerte y tenemos hábitos difíciles de vencer. Esas debilidades le dan a Satanás una base para actuar en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos contender con nuestros aspectos vulnerables. ¿Qué es estar vulnerable? Si tú sabes que hay áreas vulnerables de tu vida, tienes que aprender a cerrarlas, a que dejen de ser vulnerables. Una persona vulnerable es una persona que está expuesta a ser lastimada por los dardos de fuego del enemigo. Sobre todo si tienes dificultad contra un pecado determinado. Si es tu caso, determina en este momento cuál es el pecado determinado con el que estás luchando ahora mismo. ¿Lo pueden ubicar? ¿Sí o no? Sí. Ubíquelo. Ese pecado determinado. ¿Ya? Le pregunto algo. ¿Ya se lo confesó a Dios? Muchos mueven su cabecita y dicen sí. Otros están así como está su esposa a un lado. No quieren mover la cabeza porque ¿en qué estás pecando, viejo? ¿Verdad? Por eso no mueven la cabeza.
Pero yo te pregunto a ti, tú responde ahí, dentro de ti, ¿ya se lo confesaste a Dios? Fíjese lo que dice este proverbio. El que encubre sus pecados no prosperará. No puede avanzar. No puede ser mejor cristiano. No puede ser cristiano de verdad. No puede convertirse. No puede nacer de nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A ti que estás pensando, mi hermano, mi hermana, joven, jovencita, que estás pensando, ya ubicaste un pecado con el que dices, ay, esta lucha, pero ahí la llevo en el Señor. En ese pecado que estás ubicando, te pregunto, ya me respondieron algunos si se lo confesaron a Dios. Ahora les pregunto otra cosa. ¿Ya se lo confesaron a alguien de confianza? ¿Sí me expliqué en la pregunta? ¿Ya le confesaste tu pecado a alguien de confianza? ¿O vas a esperar a que te atrapen? Si solamente le confiesas tus pecados a Dios, eso está bien. Pero hay gente que dice, Señor, perdona este pecado, no lo vuelvo a hacer. Y se arrepienten de verdad. Pero como nadie lo sabe más que tú y Dios, a la hora de la tentación les es extremadamente fácil volver a cometerlo. Porque como tu esposa no te ha visto, tu novia no te ha visto, tu esposo no te ha visto, como nadie te ha visto, caes otra vez. Y no hay una actitud de aborrecimiento hacia ese pecado. Yo te invito a que este día, que no pase de este día, si es posible, porque Dios te da la oportunidad hoy, no sabes si vivirás mañana, que tú le digas a tu esposa con lo que estás batallando, o tu mujer, que le digas a tu esposo con lo que estás batallando, porque el que encubre su pecado no prosperará. ¿Quieren misericordia de Dios? Yo sí. Por eso todo lo sabe mi esposa. No tengo nada que ocultarle. Y ella me cuida. ¿Me explico o no? ¿A cuántos les gusta que los cuiden? ¿Te gusta estar descuidado, solo, cometiendo tu pecado a solas? Confiésalo. Y apártate. Por eso se quedan a medias en ese mandato. Lo confiesan, sí, pero nada más a Dios. Pero como creen que Dios está listo para perdonarnos a la hora que queramos, lo volvemos a hacer, porque nadie nos ha visto y no hemos sido avergonzados delante de nadie. Desármate de todo tu orgullo, todo tu miedo, y ve y comenta eso que tienes que comentar a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Ve y diles, y te vas a dar cuenta que entonces vas a recibir la misericordia de Dios y vas a empezar a prosperar. Por eso muchos están atorados en la barda de su pecado. Señor, ya te pedí perdón. Sí, pero todo el mundo te cree un santo. Y tu esposa más. Cree que eres el santo niño de Atocha. Dile a tu esposa, amor, quiero que te des cuenta que soy un hombre, un ser humano y he fallado y estoy fallando en esto. Ayúdame. Ella va a llorar. Él va a llorar, mujer, también, tal vez. Pero te va a decir, vamos a trabajar en eso. ¿Y sabes qué va a hacer Satanás en esa área donde te ha estado haciendo caer? Se va a ir, mi hermano, porque ya no va a poder hacer nada. ¿Cuántos saben que una herida para sanar tiene que doler? ¿Sí sabían eso o no? Muchos quieren que cuando se abren una herida así de este tamaño, con un cuchillo, van con el doctor y te empiezan a suturar. ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! ¿Verdad? ¡Ay, póngale más hilo, doctor! ¿Verdad? Y sin anestesia, no. Ajá. Para sanar te tiene que doler.
Muchos no quieren pasar por el proceso del dolor para sanar en esa área donde están heridos. Y el que los está hiriendo es el pecado. Porque Él paga con la muerte y te está empezando a herir hasta matarte. Otros llegan y dicen: Julio, estoy en una tentación. Y ¿sabes qué? Está bien dura la tentación. Y tengo miedo de fallarle a mi esposa. ¿Qué hago? Aborrece ese pecado. Cambia tu mentalidad a la mente de Cristo. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y están con un temor a fallar. Así, hermano, con ese temor. Ese es un extremo. Estar jugando como Sansón. Yo le llamo Sansón, ¿verdad? Sansón. ¿Qué hacía con Dalila, la estilista? ¿Qué hacía con Dalila? Estar ahí. Dime tu secreto, Sansón. No. Bueno, sí. Si me pones unos hilos de esta planta, voy a perder en mi fuerza. Y se los puso. Y jugando con ella, ¿verdad? Hasta que le dijo el secreto. Y que me lo pelan. Todo rápaga, Sansón. Por andar coqueteando con el pecado, se quedó pelón y ciego. ¿Han leído la historia? Es decir, se quedó sin visión y sin fuerza. Por andar coqueteando con la tentación. Ese es un extremo. El otro extremo es: no quieres que la tentación llegue. Eso es imposible, hermano, hermana. ¿Verdad? No. Imagínate un soldado armado con ese miedo, con el rifle así, con la bazooka. No. No conocemos nuestra posición. El que ha nacido de nuevo la conoce y sabe que por permanecer en Él no peca. La frase "todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado" significa que los verdaderos creyentes no hacen del pecar una práctica, ni se vuelven indiferentes a la moral de Dios. Todos los creyentes todavía pecan, pero se esfuerzan por ganar la victoria sobre el pecado. ¿Sí, iglesia? ¿Se esfuerzan? Nos esforzamos, ¿cierto? La frase "la simiente de Dios permanece en él" significa que los verdaderos creyentes no hacen del pecar una práctica, porque la nueva vida de Dios ha nacido en ellos. No es una práctica. Hemos nacido de Dios, como dice el apóstol Juan, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros y Jesucristo nos da nueva vida. ¿Cuántos tienen nueva vida? Tú debes aborrecer el pecado. Haber nacido de nuevo es más que un inicio, mis hermanos. Es un renacer a la vida de Cristo y a tener el carácter de Él como lo tiene Él hacia el pecado. Es recibir un nuevo nombre de familia. Te apellidabas infierno, ahora te apellidas vida eterna o eternal. Cambiaste de familia. Jesús les decía a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Significa que el diablo tiene hijos. Nosotros tenemos un padre que es el Dios Padre, creador del universo, ¿sí o no? Tú, cuando no eras nacido de nuevo, muerto en tus pecados, y eras hijo del diablo. Ahora el Señor te adoptó y te dijo: te voy a dar un acta de nacimiento nueva. Ya no te apellidas infierno, te apellidas eterno. ¿Qué significa eso? Me apellido de otra manera, vivo en otra casa, recibo una herencia y me visto de otra manera. Ya no camino como pobre, y pobre en el espíritu. Estoy diciendo de no tener la riqueza de Cristo. No hablo de dinero, eso no tiene que ver nada aquí. Ya no camino con harapos de pecado, ahora camino con una vestidura de salvación. Así nos vistió el Señor. Así viste a sus sacerdotes, dice el Salmo, de salvación. Ahora es otro mi apellido, tengo otro padre. Vivo de otra manera. Tengo que comportarme así. Imagínate a alguien rico vistiendo unos harapos y descalzo. ¿Quién va a andar así, teniendo todo el dinero del mundo? Que si lo tuviera y andaras, no lo va a hacer. Ser nacidos de nuevo, mis hermanos, es renacer a una nueva vida por venir a la familia de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios ya? Eso nos mantiene conscientes, hermano, en nuestra lucha contra el pecado, para ser determinantes contra él y no conformarnos. Eso cambia nuestra actitud.
cambia nuestra mentalidad. Y no estoy hablándote de no te estoy dando un tema de superación personal. Te estoy hablando de la mente de Cristo en nosotros. ¿Amén? Un nuevo renacimiento, un nuevo nombre. Cuando eso sucede, Dios nos perdona y acepta totalmente. No acepta nuestro pecado, nos acepta a nosotros. Dios te ama a ti, pero aborrece tu pecado. El Espíritu Santo nos da una mente nueva y un nuevo corazón. Vive en nosotros y nos ayuda a ser como Cristo. Nos impulsa a Cristo amablemente. El Espíritu Santo es su trabajo de Él, llevarnos a los pies de Cristo. Nuestra perspectiva cambia también porque tenemos una mente nueva que se renueva de día en día por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos empezar a pensar y a actuar en forma distinta. Y por último, el verso 10 dice, de 1 Juan 3, dice el verso 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, en esto se diferencian. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dos cosas, mi hermano, que de una manera muy categórica Juan menciona, de como también Cristo lo enseñó. Cristo dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? ¿Me ayudan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Cuál es el segundo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pues, ¿te aprendiste estos dos mandamientos? Sí. Pues cúmplelos y con eso cumples toda la ley. El apóstol Juan dice lo mismo. Los que son nacidos de Dios, lo dice contrariamente, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Es decir, todo aquel que no ama a Dios y no ama a su hermano, no es de Dios. En ese sentido es que peca una persona por no amar a Dios y no amar a su hermano. ¿Querías saber por qué le fallas tanto a tu esposa y no quieres parar? Bueno, ¿la amas o no? Hay que amar a Dios y al hermano. Y tu esposa es tu hermana. Y es tu esposa. Es un ejemplo para ver el nivel de amor que hay en un matrimonio, ¿no? Y a ese grado, aún un varón se puede atrever a fallarle a su esposa, habiéndole dicho en el altar que la amaba hasta la muerte. ¿Qué puede detener a un varón de fallarle a Dios a ese nivel? A Dios primero. ¿Qué lo puede detener? Que esté consciente que el pecado, como dijimos al principio, mis hermanos, y por último es un daño, es una ofensa a Dios. Y por lo tanto es algo que Dios aborrece y odia. Y vas a ser guardado y librado de tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Antes de orar, mis hermanos, quiero hacer una invitación. Vamos a orar todos los que nos quedemos sentados, los que estén sentados. Pero yo quiero invitar a que se pongan de pie, si así es su decisión. Aquellos que no tienen seguridad de ser nacidos de nuevo, ¿qué tal si se ponen de pie? Yo los invito a hacerlo. Los que puedan decir, yo no tengo seguridad, Julio, de ser nacido de nuevo. Los demás podemos inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos y pedir a Dios por ellos. ¿Me ayudan? Se han puesto muchas personas de pie. Ayúdame a orar por ellos. Y si usted que está sentado, usted también quiere orar por eso, bueno, adelante. No es una diferencia que usted esté sentado o de pie para pedir perdón a Dios. El asunto es entre usted y Dios, no entre usted y yo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu bendita misericordia. Señor, no encubrimos nuestros pecados de tal manera que no alcancemos tu misericordia. No, Señor, no los encubrimos. Delante de ti los ponemos nuestra vida. Tu palabra dice que aquel que permanece en ti, Señor, no peca, porque te conoce. Porque sabes, Señor, que el pecado es algo que hace daño a ti, a tu corazón, que tú aborreces. Algo que tú aborreces es el pecado y es una afrenta a tu ley. Es infringir tu ley, Señor. Señor, enséñanos a amar tu ley, a conocerla, a conocerte a ti, para que en cada momento de nuestra lucha contra el pecado, cada día, sepamos pararnos firmes y decir, yo he determinado vivir en contra de todo lo que ofende a mi Dios, porque Él es mi Señor. Mi Señor, quien envió a su Hijo
Cristo es mi Señor también. Y al declararlo, porque dice la Biblia, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Confiésalo. Dile al Señor: Señor, yo quiero que Cristo sea mi Señor. Él es Señor de mi vida. Su sangre me lava de mis pecados. Eso es por lo que suplico ahora. Y rendido a ti, Señor Jesús, te entrego mi vida, porque sé que en la lucha contra el pecado que todos los seres humanos tenemos, yo quiero ser uno de aquellos, del grupo de aquellos que pelean legítimamente, refugiados en tu santidad, Señor, refugiados en tu pureza, decididos, Señor, a vivir en santidad, porque tú libras a tus santos y los guardas de la mano de los impíos. Gracias por cada persona aquí, Señor, que se ha puesto de pie tomando una decisión específica de vivir para ti. Yo sé que en esta tarde, Señor, esta decisión es trascendental y es vital para ellos, es de vida eterna, y yo te doy gracias que ellos lo han decidido y que de ahora en adelante su lucha contra el pecado será refugiados en el poder de tu fuerza y fortalecidos en ti, Jesucristo. Gracias, Señor, por perdonarnos y llevarnos adelante en esta batalla hacia la victoria sobre el pecado, Señor, porque ya nos has dado victoria. Tú eres vencedor y nos has hecho más que vencedores. Denos un aplauso a Jesús por eso, amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, buenas tardes, que estén bien. La ley de Dios. Eso dice el apóstol Juan. El pecado es infracción de la ley. Con lo que entendemos que el pecado es toda aquella acción entonces que va contraria a la ley de Dios, a la ley del Señor. En nuestro caminar con Dios, Él nos ha traído de esclavitud a libertad, ¿cierto? ¿Cuántos son libres ahora? Amén, gritan muchos. ¿Sí son libres o no? Sí. Lo que lleva tiempo es el proceso de restauración y de madurez en nosotros. Pero Él nos sacó de la cárcel espiritual, ¿verdad? Pero ya que nos sacó, ahora va a empezar a trabajar en nosotros. Pero somos libres por Jesucristo. Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Porque Él ha perdonado nuestro pecado. Esto que le estoy mencionando, mis hermanos, es entendido y asimilado solamente por aquellos que han nacido de nuevo. Yo no sé ¿quién de ustedes aquí, no sé cuántos hay aquí, creo que hay más de 1000 personas? Yo no sé quién de ustedes es nacido de nuevo. A los que conozco más de cerca, podría decir, sí, él es nacido de nuevo, pero a una mayoría de ustedes yo no los conozco en su vida personal, ¿verdad? A muchos tengo el gusto de saludarlos, etcétera, ese trato entre hermanos, ¿verdad? Entre amigos. Pero solo usted es quien puede saber si tiene o no la seguridad de ser nacido de Dios ya. Y ese es un reto que Dios nos pone hoy delante de nosotros. Eso nos va a llevar a entender si cuando se presente la lucha contra el pecado, vamos a tener una reacción de conformismo ante el pecado o de determinación en contra de él. Esto es por lo que vamos a explicar más en un momento. Debe ser entonces recibido y asimilado y comprendido el hecho de que el Señor nos ha hecho libres y ha perdonado nuestro pecado. Pero los que son nacidos de nuevo lo entienden de una manera especial. Porque han renunciado, por el poder del Espíritu Santo, no a nuestras fuerzas, hemos renunciado a nuestra naturaleza pecaminosa y hemos decidido vivir en la naturaleza de Cristo, en el carácter de Cristo. Ese es rasgo característico de un nacido de nuevo. Y ellos entienden el asunto con respecto a pecar y al pecado. El apóstol Juan también declara en ese mismo pasaje que todo aquel que osadía, que se atreven a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, tergiversan todo. Y los seres humanos que no conocen a Dios, engañados por el sistema del mundo, viven con esa mentalidad, llamándole a lo bueno malo y viceversa. A lo malo le llaman bueno. Desechan lo bueno porque no es para ellos y se aferran a lo malo diciendo que no tiene nada de malo. Ese es el engaño de la mente sin Dios, que está en la mente sin Dios. Dios quiere que oremos pidiendo
para distinguir entre lo bueno y lo malo. Para vivir una vida cristiana, mis hermanos, en la voluntad de Dios, es importante, de hecho es vital, que sepamos lo que es el pecado. En esto no voy a ahondar mucho porque el pastor Olivares nos explicó esto hace 2 semanas. Le animo a que usted escuche esa enseñanza, también la del domingo pasado, para que usted vaya ligado en esta serie, porque él nos explicaba qué es el pecado. Debemos de saber qué es pecado, qué cosas o acciones lo son, además de saber también cómo es que el Señor quiere que nos comportemos ante el pecado, cuando la tentación llega. El pecado en el griego, lo sabemos, es errar al blanco. ¿Por qué hacía Pablo esto? Poner este tipo de ejemplos, porque él tomaba ejemplos de las competencias deportivas, veía mucho a los griegos, ¿verdad? Y se le ocurrió que tal vez al lanzar una flecha a un competidor o una lanza y no dar al blanco, eso era pecar, no llegar al objetivo de Dios. Eso es pecar. Pero en el hebreo suena muy contundente lo que es pecado. Pecado tiene una palabra hebrea con 2 raíces. En la primera palabra el pecado significa ofensa. Pensar que el pecado es una ofensa ya es más contundente que simplemente la palabra pecado, porque la palabra pecado, mis hermanos, es una palabra muy mencionada. En el mundo tendrá su traducción a cada idioma, pero en sí la palabra pecado, como es para nosotros, pecado, a algunos, quienes no saben qué significa en el fondo y delante de Dios, no les es una palabra contundente. Pero ofensa posiblemente sí. Es ofensa. Pecado es ofender. Pecar es ofender. Hay una siguiente raíz que nos habla que el significado de pecar es cometer un crimen. Y le invito a abrir su Biblia, si es tan amable, en Jeremías, capítulo 44, verso 4. Muy bien. Dice así, Jeremías 44, 4. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Esta es una palabra de Dios dada a su pueblo a través de Jeremías. Una palabra contundente, mis hermanos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, obtenemos mucha riqueza. La más grande riqueza, de hecho, la única riqueza eterna, espiritual. Cuando estudiamos la sana doctrina, obtenemos de Dios un privilegio, no sé si usted ya lo ha experimentado, el privilegio de recibir sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo cuando llega la tentación, cuando el pecado acecha la vida de cada uno de nosotros. Estamos hablando dentro de la serie La lucha contra el pecado. Yo le he titulado a este tema, conformismo ante el pecado o determinación en contra de él, contra el pecado. Sabiduría de Dios para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos saben que necesitamos eso? Es esencial, ¿no? De hecho, Salomón, un hombre del cual se dice que no habría un hombre más sabio que él sobre la tierra, y por el hecho de que fue la sabiduría de Dios la que fue derramada en él, yo lo creo. Orando a Dios, cuando él iba a tomar el trono de Israel después de su padre David, él pidió lo siguiente. Él le decía al Señor, Señor, da pues a tu siervo corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Y agradó al Señor que Salomón pidiese esto. ¿Quiere usted agradar al Señor? Yo sé que sí. ¿Lo quiere usted agradar de verdad? Pídale a Él que le dé sabiduría. Eso agrada a Dios. Dejemos de pedirle las cosas que ni siquiera están en su voluntad. Cosas que Él ya tiene contemplado darnos, pero no en este tiempo. Y pídale sabiduría también, inclusive para pedirle. Y si usted le pide sabiduría, a Él le va a agradar. El Señor se agradó que Salomón pidiera esto. Quiero distinguir, Señor, entre lo bueno y lo malo. La Biblia dice que hay hombres con tanta una culpa o una falta. También significa cometer un error, también significa hacer daño.
Pecar es hacer daño. ¿A quién? En primer lugar, a ti. Cuando hay un pecado, una persona se daña a sí mismo, pero también daña a alguien más. Daña a los que le rodean. Y es una afrenta al corazón de Dios directamente. A Él es a quien se ofende. A Él es a quien delante de Él se comete una falta, un crimen y una culpa. También pecar significa defraudar y delinquir. Obviamente, para entender por qué pecar es ofender, delinquir, defraudar, dañar, errar, cometer un crimen, tenemos que entender que si la Biblia nos da este significado, tenemos que estar conscientes de que es dañar, cometer un error, defraudar, delinquir, faltar, ofender. ¿A quién? Al Señor, ¿no es así? Al Señor. El apóstol Juan, en una de sus cartas, la primera, escribió que el pecado es infracción a la ley. Si nosotros no conocemos la ley, en este caso de Dios, puede haber ocasiones en las que estemos confundidos cuando algo es pecado o no. Tú puedes estacionarte en una de las aceras de la ciudad y cuando llegas a tu auto puede llegar el agente de tránsito y decirte: oiga, usted está cometiendo una infracción. Y tú puedes decir: pero si mi auto está detenido, no estoy ni siquiera, no hay luz roja. Pero se detuvo usted y se estacionó en donde está la banqueta color amarillo. ¿Sí sabe usted que es prohibido estacionarse en el color amarillo? Ya sea porque es de parte del ayuntamiento que puso ahí la señalización, o el mismo departamento de tránsito, o porque alguien pagó el permiso y le pueden pintar su banqueta y ese lugar es de él porque paga un permiso. Usted se estacionó ahí y dice: ay, no sabía que el color amarillo era el prohibido para estacionarse. Usted no conocía esa parte en la ley, por lo tanto infringió la ley. Cuando la gente comienza en el camino del Señor, un nuevo cristiano, un nuevo creyente, le es de suma responsabilidad, mis hermanos, empezar a estudiar los mandamientos de Dios, conocerlos, asimilarlos, amarlos. Cuando amamos los mandamientos de Dios y estamos pendientes de ellos, sabremos entonces en qué momento podríamos infringir. Es nacido de Dios. ¿Quién sabe qué dice ahí? No practica el pecado. También dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Saber esto, mis hermanos, que yo creo que todos lo podemos entender, que el que es nacido de Dios no practica el pecado y el que practica el pecado es del diablo. Saber esto y estar conscientes de ello es lo que nos va a mantener alertas para tener la actitud correcta, la reacción correcta y sobre todo espiritual a la hora de enfrentar la tentación. La serie se llama La lucha contra el pecado. Y una pregunta aquí, que no importa que no me responda en voz alta, es para usted, para que usted la medite, para que le responda a Dios. Cuando el pecado acecha su vida, ¿qué actitud tiene usted hacia el pecado? ¿Se conforma al pecado? ¿O toma una actitud de determinación en contra del pecado? ¿Ya lo pensó? Solo puede haber estas dos actitudes ante el pecado, no hay otra. O usted se conforma, o usted se determina en contra. ¿Qué significa eso? ¿A cuántos les gusta la gelatina? Ya los desperté. Bien. ¿Han visto cuando su esposa hace una gelatina o tu mamá? Qué curioso. Tú haces la gelatina y para que tome cierta forma, porque no la vas a echar en la mesa y se va a desparramar. La vas a echar en un molde y el líquido va a buscar cada rincón del molde. Se va a meter en cada rincón del molde. La gelatina puedes hacerla de la forma de un rectángulo, de un círculo, etcétera. De Mickey Mouse, si te gusta, ¿verdad? Se mete a cada rincón, a la orejita de Mickey Mouse. Ahí se mete y se acomoda, se conforma al molde. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12:1
que no debemos conformarnos, hacerse a la forma de este mundo, este siglo, sino que nos transformemos en la renovación de nuestro entendimiento, por la palabra de Dios, obviamente. Frente al pecado